El Aes guinensis es un cultivo de palma aceitera, es así como se conoce actualmente porque originalmente era conocido como palma africana, pero desde que empezaron a hacerse los híbridos ya ahora se conoce como palma aceitera. Es de mucha importancia para el país de Guatemala porque está entre los primeros 4 cultivos que se exportan y Guatemala ha ganado un espacio a nivel mundial por la excelencia del manejo agronómico que se le ha dado y la productividad que presenta. Dentro de los usos que tiene el Aes guinensis se encuentran el aceite comestible y el aceite de almendra o el palmiste, ¿verdad? Que es también conocido con ese nombre. El aceite comestible, pues como su palabra lo dice, es para consumo humano y el aceite de palmiste es utilizado especialmente para la industria de jabones, también para la industria de belleza, aceites vegetales, ¿verdad? Que están siendo transformados como de una manera biológica natural. Entonces, estos aceites es de relevancia mencionarles que sale o se extrae, que es la palabra correcta, se extrae el aceite comestible, se extrae del mesocarpo y el palmiste se extrae del endocarpo o endocarpio, ¿verdad? Entonces, el del palmiste sale muy poco, a veces no es cuantificable porque no se dedican a eso y también a veces no lo extraen. Pero lo que es el aceite de palma comestible, ese sí es el que extraen y de ahí que va a venir una importancia en los híbridos que se hagan porque lo que necesitan es que el mesocarpo sea mayor que el endocarpio, ¿verdad? El exocarpo es aquel tejido ceroso con el que está compuesto esta drupa, ¿verdad? Recordemos que es de la familia de las arecáceas, como ya les había dicho, y que los frutos, esa agrupación, se llama frutiscencia y que el fruto es conocido como una drupa. Esto les va a servir a ustedes, que es una clasificación botánica, para tomar decisiones, porque estos aspectos pequeños, pero muy importantes para que usted haga proyecciones en el futuro, ¿verdad? Para una producción más pegada a la realidad. Recordemos la importancia del origen dentro de un cultivo. El origen a usted le va a servir para todo tipo de cultivo, para conocer cuáles son sus condiciones ideales, también para conocer qué resistencia a enfermedades puede presentar. Cuando hablamos de condiciones ideales, recuerden que estamos hablando de metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de temperaturas, precipitación fluvial y entre otros, ¿verdad? El Aes guinensis, conocido anteriormente como palma africana, es originaria de África Occidental y en la actualidad pues se encuentra en todas las zonas tropicales. Cuando se les habla a ustedes de zonas tropicales, estamos hablando de 0 hasta 800 metros sobre el nivel del mar máximo, pero como les había comentado en la clase anterior, zonas tropicales ideales para el Aes guinensis, estamos hablando de 3 metros hasta 800 metros sobre el nivel del mar. Ahí es lo adecuado donde nosotros tenemos que colocarla para que ella exprese su mayor potencial. Fíjense que la producción de aceite de palma para el año 2012 fue de 53.000 millones, ¿verdad?, de toneladas, y para el año 2019 ha ascendido hasta 89.000 millones de toneladas. Por eso que debido a la productividad del aceite de la palma, ¿verdad?, que este es el que se consume a mayor escala en todo el país, y Guatemala se está colocando dentro de los países con mejor productividad a nivel mundial por el excelente manejo agronómico que han encontrado y que han realizado los técnicos que se dedican a esto. Entonces yo quiero que con esta diapositiva usted recuerde dos cosas: la importancia del origen y cómo es que ha crecido en el país. Componentes de una palma aceitera se encuentran la corona, el estípite o tallo y el sistema radicular. Realmente las funciones principales, como lo tienen en todas las plantas, la raíz es de absorción de agua y minerales, anclaje del cuerpo de la planta, también la traslocación de agua y minerales al tallo.
y de algunos productos fotosintéticos más allá del tronco, ¿verdad? Nos sirve saber cuánto es lo que tiene de profundidad las raíces, porque basado en esto y la translocación que se tienen de los nutrientes, nosotros vamos a hacer fertilizaciones. En una diapositiva posterior les traigo la forma en que nosotros, basados en este sistema radical, tenemos que incorporar el fertilizante. También se tiene lo que es el estípite o tronco, ¿verdad? Este es el que a nosotros nos marca también cuánto tiempo, cuántos años vamos a tener lo que es la palma aceitera en el campo. Este rango de tiempo es de 15 a 20 años porque sigue creciendo. Aquí nosotros no podemos hacer una poda apical para detenerlo porque de esa manera detenemos la producción. Entonces este sigue creciendo a tal punto que ya no es rentable la cosecha porque aumenta los costos de mano de obra. Para eso es que nos sirve saber hasta dónde va a llegar este estípite, ¿verdad? Fíjense que en plantaciones de 20 años puede llegar hasta 23 metros, o sea, realmente es muy alto, lo que ya no es económicamente rentable. Por eso es que se maneja solo a 15 años. La corona está compuesta por las hojas. Estas hojas están compuestas por el raquis, ¿verdad? Y también posee de 30 a 40 hojas aproximadamente. Y por ejemplo, las hojas tienen raquis y peciolo. Nos va a servir conocer y que el tamaño de las hojas sea el adecuado, ya les dije, de 30 a 40 hojas, ¿verdad? Con una longitud de 5 a 7 metros, porque es el área fotosintética. Si no hay fotosíntesis, no va a haber floración. Si no hay floración, pues no hay fruto. De ahí la importancia de los componentes de la palma aceitera desde el punto de vista de las partes botánicas con las cuales cuenta, ¿verdad? La superficie cultivada de palma de aceite en el país es de un aproximado de 160.000 hectáreas. Esto representa el 4% del área total destinada a los cultivos sembrados, ¿verdad? Fíjense que las plantaciones de palma están en 9 de los 22 departamentos. Si se dan cuenta, Quetzaltenango, que es un departamento que se maneja a alturas mayores, ¿verdad?, que los otros, esta palma africana está en la boca costa de este departamento, ocupando aproximadamente 4.600 hectáreas. ¿Cuáles son los departamentos más productivos en relación a toneladas de palma de aceite? Estos departamentos son Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. Realmente a estos departamentos se les ha visto como una franja, se podría decir como una franja, siendo el pulmón agrícola para lo que es Guatemala, porque es donde se encuentran las áreas más fértiles de todo el país, especialmente Escuintla, ¿verdad? Entonces toda el área de suroriente, suroccidente son suelos bastante fértiles. De ahí que ellos están compitiendo con lo que es hule, banano, caña de azúcar, plátano, y la palma empieza a cobrar un espacio, a tener un espacio relevante en estas áreas. Recordemos que estos 9 departamentos se adaptan muy bien a las condiciones que necesita el cultivo. Con relación al crecimiento de exportaciones por país, Guatemala es catalogado como el país número 1 con el mayor crecimiento mundial de exportaciones. Este es un dato de los últimos 20 años. Y entonces seguidamente se encuentra Colombia, Honduras, Tailandia, Indonesia, Alemania, Holanda, y de ahí pues tenemos a otros países. Lo que es relevante para este cultivo es la tecnología aplicada que tiene el país para la transformación de todo lo que son los racimos en aceite y esa eficiencia terminal con la cual cuenta, lo que la ha colocado en uno de los mejores países productivamente mejor catalogados, ¿verdad? Dentro de los principales cultivos en Guatemala se encuentra la palma de aceite. Los que le anteceden a la palma de aceite hoy por hoy es
los granos básicos, porque es el sustento de las familias guatemaltecas, como lo es maíz, frijol, seguidamente por café, caña de azúcar y hule. La palma africana, como les había comentado anteriormente, ha venido ganando espacios de tierras para poder seguir sembrándola, ya que somos muy eficientes productivamente hablando. Recordemos un dato importante aquí. Para que haya una fábrica de transformación de aceite de palma, se necesitan 500 hectáreas. Si no hay 500 hectáreas sembradas en una región, no puede haber una planta de procesamiento, y esta planta de procesamiento tiene que estar en otros departamentos, factor relevante para poder venir y tomar decisiones de cuánto es lo que vale el transporte para poderla llevar. Si no se tienen las 500 hectáreas, los costos de producción aumentan. Para Guatemala este es un caso muy importante, porque fíjense que está creciendo en lo que es la costa sur, pero plantas de procesamiento se tiene una, y si se quieren tener otras más cerca de donde se tiene cultivada la palma, pero ya les comentaba un dato que sirve de indicio para decir si se puede colocar una planta de procesamiento, lo cual es de 500 hectáreas. El área total del país para todos los cultivos es un aproximado de 110,000 metros cuadrados, ¿verdad? Esta fue la fuente de Cámara del Agro. Es algo que a nosotros también nos sirve para que ustedes sepan cuáles son estos principales cultivos de exportación en donde se ha aplicado una tecnología adecuada para poderlos producir de una manera eficiente. Lo que pueden observar en esta diapositiva es que se pueden localizar en 3 zonas para nosotros como Guatemala. La zona sur, que es la zona del Pacífico, que está compuesta por San Marcos, Quetzaltenango, Reu, Suchi y también Escuintla. La zona nororiente, que es el Atlántico, está compuesta por Izabal, Alta Verapaz, y la zona norte es el sur del Petén, norte de Alta Verapaz y nororiente del Quiché. Estos círculos color naranja que logran ver son las plantas de beneficio que se encuentran. Para todo lo que es la zona sur se tiene un total de 6 plantas. Para lo que es la zona nororiente se tiene un total de 4 plantas, y para la zona norte se tiene un total de 7 plantas de beneficio para poder procesar todo lo que es el aceite, ¿verdad? Cuando hablamos de temperaturas del cultivo, las cuales son ideales o tolerantes, estamos hablando de temperaturas de 26 hasta 32, 35 grados Celsius, para que lo tomemos en cuenta a pesar de que no aparece en la diapositiva. Fíjense que cuando se habla de precipitaciones anuales, recordemos lo que a ustedes se les ha explicado desde primer año. Nosotros tenemos, cuando le va bien al país, tenemos 6 meses de lluvia, porque esto no es siempre en todos los años, no es recurrente, y tenemos 6 meses de época seca. Para nosotros en precipitaciones anuales, si yo les llego a preguntar esto, como lo hice con el examen anterior, si se hablan de precipitaciones anuales, nosotros no podríamos dividir estos 1800 milímetros dividido 12, por ejemplo, porque nosotros solamente tenemos 6 meses de lluvia. Entonces, estas precipitaciones es lo que ella necesita, es lo que la planta necesita, y sí es muy exigente con respecto al riego. Si queremos nosotros llegar a las producciones ideales, las cuales, como ya les había hablado en la clase anterior, es de 28 a 35 hasta 42 toneladas métricas por hectárea que nosotros tenemos. Ahí se recuerdan que de esto también depende la edad del cultivo, ¿verdad? Entonces hablemos de un promedio de 35 toneladas métricas a lo largo del ciclo de vida del cultivo. Se puede llegar si nosotros vamos a dar riego. Es muy exigente en sí la familia de las aricáceas con horas luz.
Esta oscila entre 1500 y 1800 horas luz anuales que necesita la planta. Realmente es muy exigente con respecto a la luz. Hablemos de la altitud en los metros sobre el nivel del mar. Los metros sobre el nivel del mar, lo primero que les sirve a ustedes saber es que en las partes más bajas están los mejores suelos, por supuesto que sí, las partes de 0 metros sobre el nivel del mar a 40 hasta 100 metros, sí tenemos suelos muy fértiles, suelos francos, pero este cultivo se desarrolla mejor en los suelos limosos profundos y francos limosos. Y se debe evitar a toda costa suelos con texturas que sean extremas, especialmente los arcillosos porque no le gusta y no tolera los chaguitales, y los arenosos porque es bastante exigente con respecto a lo que es el agua, ¿verdad? Yo les comentaba que es de 2000 hasta 2500 milímetros anuales que necesita, porque sí es muy exigente para el requerimiento hídrico. También otro factor que yo quisiera que recordaran con el cultivo: si quiere suelos bien drenados y que por supuesto se evite que se lave el terreno, ¿verdad? Y que produzca lixiviación de nutrientes. Entonces, si usted tiene suelos arcillosos, no es el suelo ideal para colocar este cultivo, tampoco los arenosos. Los pHs es una planta que tolera muy bien los pHs ácidos y no tolera los alcalinos. Entonces hablemos de un óptimo de 4.5 a 7.5, pero se puede llegar a adaptar de 3 hasta un máximo de 8.2. Entonces, para que lo consideremos. Y pues ya les había recalcado de la importancia de la humedad relativa. La humedad relativa, de preferencia superior al 75%. Estos son datos que a usted le sirve para tomar decisiones, para poder colocar un cultivo en ciertos lugares. Recordemos, para que usted pueda llegar a recomendar dónde es el nicho ecológico de un cultivo, podemos tomar en cuenta primero su botánica y luego las condiciones edafoclimáticas que necesita el cultivo para poderse desarrollar bien. ¿Cuánto es desarrollarse bien? Yo necesito que usted recuerde que un buen desarrollo se está hablando de 35 hasta 42 toneladas métricas por hectárea. Esto cuando se va a tener una eficiencia en la planta de procesamiento del aceite, se tiene una eficiencia de 6 hasta 8 toneladas métricas por hectárea. ¿Y esto para qué le sirve a usted? Para poder sacar relaciones, ¿verdad? Como lo vimos en las preguntas y en lo que usted leyó. Necesito que sea una persona analítica para tomar decisiones y que sepa cómo sacarlas. Estos datos no solamente están escritos en la literatura, sino que a usted le sirve para poder tomar decisiones. Hay otro dato relevante aquí que ustedes tenían en la guía. Recordemos que sí tolera las pendientes. ¿Hasta cuánto? Hasta un 25-28%. Si nosotros tenemos temperaturas menores a 23 grados, recordemos que le va a afectar grandemente en la floración, y si no hay flor, no hay fruto. Podríamos hablar de los suelos, los 800 milímetros por día, que es lo que ella evapotranspira, por lo tanto necesitamos que ella cuente con un mínimo de 8 milímetros por día de agua. Para que germine la planta tenemos que tomar en cuenta de 60 a 80 días, pero para estos 60 a 80 días es conveniente tener un tratamiento, algunos lo hacen como tratamiento hidrotérmico porque manejan una temperatura de 52 grados en el agua para que la testa se pueda suavizar, ¿verdad? Y luego pues se sumerge a temperatura ambiente por 7 días. Esta inmersión en agua por 7 días es conveniente que tenga un enraizador. Le ha servido bastante para que pueda emitir raíces al momento de la germinación. Son raíces más fuertes en donde no todas las empresas lo utilizan. Esto es una información que recabé de algunas fincas, por lo tanto sí se utiliza, solamente que pues, en un 15% de las fincas sembradas con palma africana, con palma de aceite, pero para que lo tengan en cuenta.
para que germine es bastante difícil y las condiciones que se le tienen que dar es una condición geotrópica. Siempre maneje eso. Esa condición geotrópica es que si usted tiene una semilla, tapémosla para darle toda la oscuridad necesaria para que ella emerja de una manera más fácil. Este establecimiento del semillero se tiene que tomar en cuenta que la germinación es baja, no es del 100%. Si se obtiene el 80% de plantas aptas para el trasplante a previvero, porque así es como se llama, es porque ocurrió un buen manejo con respecto a la temperatura del agua, a la inmersión esos 7 días, porque después de que el embrión emite, ¿verdad? Se espera de 15 a 21 días. Y entonces, fíjense que la semilla que no germina después de 45 días se descarta, pero sí se tiene un tiempo prudente allí esperando, como lo es de 80 hasta 100 días, podríamos hablar. Empecemos de una oscilación de 60, 80 hasta 100 días. ¿Y de qué va a depender? Esto va a depender de la calidad de semilla que nosotros tengamos. De allí que Costa Rica vende la semilla germinada, ¿verdad? ¿Y a cuánto la vende? $37 las 2 libras. $37 las 2 libras, pero es un material pues ya trabajado, ya tratado, que vale la pena a toda costa invertir en eso. Si a usted le dicen, lo recomienda, con los ojos cerrados, recomiende todo lo que sea de beneficio para la semilla, porque esta planta a usted le va a representar 15 años en el campo. Y si se puede, con algunos híbridos, ¿verdad?, que son de menor tamaño que otros, pues hasta 20 años. Pero recordemos que la temporalidad en campo no es económicamente rentable más de 15 años, como se los había mencionado, por la altura que aumenta los costos de mano de obra. Entonces, la semilla que no germina, como bien se los decía a ustedes la guía, después de 45 días se debe descartar. Esto, cuando se hace bien hecho, se tiene una eficiencia del 80%, ¿verdad?, de las plantas aptas para previvero, para que estén en el trasplante. Pero recordemos la importancia del semillero. El semillero es muy importante porque va a preparar a una planta para que esté en campo por un tiempo de 15 a 20 años. Y si se realiza una buena selección del semillero, donde nosotros normalmente hacemos todos los trabajos agrícolas pertinentes, se va a tener aproximadamente hasta un 90% de semillas listas para lo que es el previvero, porque ahí se recuerda que pasa por un previvero, ¿verdad? Está en semillero, luego nos vamos a un previvero. Y entonces aquí lo que le está diciendo la diapositiva es que en previvero alcanza un tamaño de 35 a 75 centímetros, pero más que el tamaño, es importante que en previvero, para que sea trasplantado a campo definitivo, tenga de 4 a 5 hojas ya desarrolladas, pero 4 a 5 hojas verdaderas ya desarrolladas, porque aquí morfológicamente pasa que hay plantas que no son aptas para lo que es el campo definitivo, y estas oscilan entre un 15 y 20% de que usted va a encontrar en previvero plantas no aptas para lo que es el trasplante a campo definitivo. ¿Qué fue lo que le dije en esta diapositiva? Primero el semillero, luego de semillero nos vamos a previvero. En este semillero pasa un tiempo prudente de hasta 80 días, y ya cuando nosotros nos vamos a previvero vamos a estar un tiempo de 12 hasta 14 meses, aunque en la literatura le dice a usted que es de 3 a 6 meses, déjeme decirle que en campo esto no es real, o tal vez son los híbridos que nosotros manejamos, porque no sacamos plantas de ese tiempo. Realmente sacamos plantas de 12 a 14 meses cuando ya estamos para campo definitivo. Entonces podríamos decir que el tiempo completo que pasa una planta en semillero, previvero y vivero oscila entre 14 hasta 18 meses y muchas veces hasta 2 años. ¿De qué va a depender
Esto va a depender del manejo agronómico que nosotros podamos darle en esta etapa. Cuando hablamos de la etapa de vivero, como ya les había dicho anteriormente, nosotros vamos a tener un tiempo de 12 hasta 18 meses, muchas veces hasta 2 años, en el proceso de semillero, previvero y vivero. Pero aquí hay un dato relevante, el cual siempre lo tienen que tomar en cuenta para todo tipo de cultivo. Tomen el 5% de plantas para resiembra. Si usted tiene una solicitud, hablando de semillero, vivero y previvero, de un total de 10,000 plantas, estas 10,000 plantas, súmele siempre el 5% para resiembra, porque en campo realmente se presenta muchas veces, especialmente porque esta es una mano de obra calificada, cuando no han hecho bien la selección de previvero a vivero en las plantas, esto nos viene a repercutir en campo definitivo y se pueden presentar muchas veces de un 15 hasta un 20% de plantas anormales. Estas plantas anormales tienen un costo de 4 a 5 veces más que una plántula manejada en vivero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en campo definitivo ya se le dio todo el manejo agronómico, ya se le dio fertilización, agua, mano de obra, y que esta planta sea una planta amorfa, porque esta no nos va a llegar a producir. ¿Y esto por qué es? Porque no hubo una buena selección en el paso de previvero a vivero y de vivero a campo definitivo. Entonces era lo que les comentaba, de 5 a 8 hojas funcionales. Sí, pero estas hojas tienen características bien definidas para ser seleccionadas. Entonces, más que el tiempo en que pasa, es cuando ya la planta para ser trasplantada a campo definitivo tiene que tener de 5 a 8 hojas funcionales, ¿verdad? Estas alturas pueden variar de 60 centímetros hasta 1 metro en altura de planta. Y entonces yo les hablaba aquí de un tiempo total de 1 año. Ya saben que para lo que es semillero, previvero y vivero para Guatemala, nosotros estamos manejando la temporalidad que ya les había dicho anteriormente. Un factor relevante que se me había olvidado decirles anteriormente es que cuando nosotros manejamos viveros, se tiene que manejar un 40% de sombra máximo, como bien lo decía la guía, ¿verdad? Esto va a ser en los primeros 3 meses. Luego la tiene que ir quitando paulatinamente. ¿Cuánto tiempo se va a tardar para quitar la sombra en lo que es el vivero? Tárdese de preferencia 4 semanas, quitando 10% por semana. Entonces era un factor relevante que no se lo mencioné en vivero, pero si usted pasa de previvero sin sombra a vivero con sol, hay un golpe de sol y entonces esto nos disminuye hasta un 70% lo que nosotros vamos a tener hasta un 70% menos de plantas listas para ser trasplantadas a campo definitivo. Fíjese que dentro del establecimiento lo que se maneja son distanciamientos de siembra de 9 por 9, de 8.5 por 8.5. La forma de siembra para acá, para Guatemala, también como en otros países, se tiene un triángulo equilátero. La forma triangular realmente lo hacen de 9 metros entre planta, como lo ven en la diapositiva, y 7.8 metros entre surco. Otro aspecto relevante aquí es el uso de los herbicidas. Para el uso de los herbicidas, por favor, siempre se tiene que hacer un muestreo. A pesar de que se gasta en mano de obra, no se va a malgastar el dinero por aplicar un herbicida que no es adecuado para el tipo de malezas que hay. Siempre trabaje con preemergentes, ¿verdad? Y trabaje en contra de las malezas existentes. Si usted maneja conocimiento de maleza existente y el tamaño de la maleza para saber si aplica un preemergente o un posemergente, eso es aplicable para todo tipo de cultivo. Siempre tómelo en cuenta, y si usted es eficiente en el establecimiento del distanciamiento, lo hace en un triángulo equilátero como se lo
como se hace realmente a nivel mundial esto, y eso va a tener eficiencia con el número de plantas, ¿verdad? Con el número de plantas por hectárea. Vamos a estar hablando de 143 plantas por hectárea, ¿verdad? Si nosotros utilizamos 9 por 9 y 7.8 entre calle. Entonces, esta siembra, este distanciamiento entre lo que es la calle, este es un cultivo que se lleva muy bien con las leguminosas. Siempre es recomendable sembrar leguminosas para la cobertura. Por ejemplo, pueraria, ¿verdad? Es muy común, y pueraria es la que más se siembra en todos los cultivos donde nosotros dejamos tanto distanciamiento entre calle. Cada vez que usted mire la necesidad de tener un distanciamiento mayor a 5 metros entre calle, siempre piense en una cobertura para esa calle, porque de otra manera se le van a aumentar los costos para estar trabajando con las malezas, porque si es época de lluvia usted va a tener que tener aplicaciones hasta de una vez por mes, y si nosotros tenemos 143 hectáreas, ¿cuánto dinero es eso? Pero si manejamos esta cobertura vegetal, va a controlar malezas y va a dar alimento a la planta, y pueraria pues funciona muy muy bien. Es recomendable, igual que el frijol, ¿verdad? Es recomendable, pero el frijol el frijol determinado, no el indeterminado, porque va a necesitar tutores. Entonces es recomendable que cuando nosotros tengamos cultivos como este, que es Elaeis guinensis, y hay tanto distanciamiento entre calle, siempre piense, para reducir costos, piense en una cobertura vegetal que sirva de alimento para la planta, y que mejor que las leguminosas. Vamos a hablar de material genético. Verdaderamente el material genético es importante, porque gracias a él nosotros vamos a poder tener una adecuada, vamos a tener un adecuado crecimiento, ¿verdad? Esa es la palabra correcta para esto. Si nosotros tenemos este material genético bien ubicado, para Guatemala el 95% de lo que es el híbrido ténera, que es Piscifera pordura, ¿verdad? De lo que es el híbrido ténera es el que está cultivado. También vamos a encontrar Syrah 2501, Syrah 1001, Delhi por Nigeria, Delhi por Ghana, Revolution. Vamos a encontrar estos solamente que en menos cantidades sembradas, tal vez ni menos cantidades, sino que todavía en experimentación. ¿Cuánto tiempo se tarda una planta para poder ser sacada a campo de manera comercial? Que esa es la palabra correcta. Es hasta 10 años para que podamos ver todo lo que le puede afectar, todos los beneficios que tiene, y poderla tener en campo definitivo. Y entonces yo quisiera que usted para el cultivo recordara el híbrido ténera, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos sembrado en Guatemala. Fíjese que en una plantación, hablando de manera general, ¿verdad? En el año 4 inicia el crecimiento de la estípite, pero de una manera muy acelerada. Y en el año 2 de la plantación, usted tiene que venir y tener una resiembra, ¿verdad? Este porcentaje de Elaeis puede llegar a tener pérdidas hasta del 3%, y la poda de sanidad ya se puede empezar a hacer en el año 4. ¿Por qué necesitamos podas? Porque es muy exigente en luz, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Y entonces, cuando nosotros hacemos esta poda de sanidad, nosotros tenemos que hacer la poda de sanidad constantemente, pero especialmente un mes antes de la cosecha, ¿verdad? Fíjense que también cuando nosotros sabemos que ya está listo, que es una labor que se conoce como coyoleo, que es la recolección de estas drupas, que por 5 drupas que hayan, ya se puede venir y se puede cosechar. Más adelante lo vamos a tener. Y el material genético de relevancia para Guatemala, como ya les había dicho, es ténera. Hay otros tipos aquí, pero ¿cuáles son esos otros tipos aparte de los que le presento en la diapositiva? Fíjese que hay Nigeria, hay caña, hay Yanlambí, que son materiales precoces, ¿verdad? También tenemos, bueno, Nigeria sí ya le había mencionado. También tenemos por la ME, ¿verdad? Que es buena.
Y entonces cuando hablamos de materiales precoces, es que nosotros podemos tener más cosechas en el año con la planta, ¿verdad? Tiene una maduración bastante pronta. Cuando hablamos de maduración, tal vez no es el momento, creo que lo traigo más adelante. Cuando hablamos de maduración, mire, de flor a fruto, como ya se lo había mencionado, es de 17 a 23 semanas, cuando no es pico de producción. Pero cuando es pico de producción es de 15 semanas. ¿De qué va a depender? De horas luz que hayamos tenido, de la fertilización y del agua, ¿verdad? Al tercer año va a iniciar a ensayar la planta y en el año 6 al año 9 va a expresar su máxima producción, como ya lo habíamos hablado. ¿Cuánto es su máxima producción? De 18 a 22 racimos. Y a partir del año 9 al año 10, las plantaciones van a ir bajando de 10 a 12 racimos por año, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo es su mayor producción? Yo quiero que recuerde, el año 6 al año 9. ¿Cuánto es en esa mayor producción? Nosotros vamos a poder llegar hasta 45 toneladas métricas, ¿verdad? Esto es con buen manejo. ¿Se puede llegar? Sí se puede llegar, solo que es difícil. Por eso es que todas las fincas le van a decir, mira, lo que más conseguimos aquí es de 25 a 30 toneladas métricas, ¿verdad? ¿De qué va a depender eso? De la buena ubicación del híbrido que manejemos, de las labores agrícolas que estemos empleando y recordemos otro factor genético aquí. Estos híbridos que les estoy presentando son híbridos que muchos están en prueba y que para nosotros en Guatemala el híbrido que más resultado y mayor adaptabilidad ha tenido es Tenera. Con respecto a la fertilización va cambiando y va aumentando su necesidad conforme va a la edad de la planta, ¿verdad? Entonces es como ustedes logran ver en esta tabla que de nitrógeno en el año 1 son kilogramos por palma, ¿verdad? Únicamente se necesita entre 0.13 a 0.25, pero des en cuenta de algo, el boro ya está presente y como lo hemos visto en otros cultivos, lo que es magnesio y boro tiene que estar presente para la floración y la importancia de él dentro de la floración. Para esto hay formas de aplicar el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el boro, ¿verdad? No todo se aplica en el mismo lugar. ¿Y por qué? Porque ya han habido experimentos que han demostrado que la planta asimila de mejor forma en los distanciamientos de las raíces ciertos nutrientes más que otros, y de ahí que la diapositiva siguiente les trae dónde es que nosotros tenemos que aplicar las fertilizaciones. ¿Y por qué es esto? Ya se han hecho experimentos que ahí es donde ocurre la mayor absorción para este nutriente. Lo que se logra ver en esta diapositiva, como en todos los cultivos, es la importancia de la fertilización, ¿verdad? Normalmente ocurren de 3 a 4 fertilizaciones por año y estas fertilizaciones se hacen si se tiene riego cada 2 meses y si no, de otra manera se hace en la época de lluvia. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Ya se han hecho investigaciones donde es el punto adecuado para la aplicación de los diferentes fertilizantes, como en el caso de boro, que es el color rojo. Le sigue el color amarillo, ¿verdad? Que es la urea. Le sigue el color azul, que es el fósforo. Y seguidamente tenemos lo que es el color verde. El color verde es donde nosotros hacemos las aplicaciones de potasio y magnesio. Lo que miran aquí es una cotización de fertilizante en el correo y entonces realmente lo que es importante que cuando se hacen fertilizantes ideales para ese tipo de suelo, los precios, si se hacen compras a mayor escala, oscilan entre 200 a 350, ¿verdad? Quetzales por quintal, pero realmente la fertilización juega un papel relevante y la buena aplicación o la adecuada aplicación, que es la palabra correcta, la tienen que tener ustedes de esta manera como lo ven en la imagen. Como ya les había mencionado sobre el control de maleza, aquí se los vuelvo a repetir. Los primeros 4 años, si nosotros no utilizamos un asocio con leguminosa, pues se tiene que usar chapeadora, se tienen que aplicar
preemergentes, posemergentes, recuerden, basados en un muestreo. Después de los 4 años el área foliar, fíjense que es bastante intensa y ya no permite el paso de luz, pero los primeros 4 años si hay una inversión con respecto a los preemergentes, posemergentes, y por supuesto lo más económico es el asocio con leguminosas. ¿Cuándo es que usted tiene que tener cuidado con la plantación para que ella logre una buena adaptabilidad ya en campo definitivo? En los primeros 4 años, ¿verdad? Y de ahí, como ya la planta cierra, ¿verdad? Porque ya hablamos de las longitudes de las hojas, estas hojas ya hacen un cierre y entonces únicamente se va a necesitar desmalezar, ¿verdad? Ya un plateo, que es el que se hace con el azadón, pero ya los costos con manejo de malezas ya se reducen. Lo que sí es aconsejable es siempre tener leguminosas, aunque estas no se vayan a desarrollar tan rápidamente porque no les entra la luz del sol. Para que se forme un racimo existe una oleogénesis, ¿verdad? Que es como se conoce el proceso en el racimo de la fruta de palma. Para que exista el contenido de aceite en el racimo, la gráfica les está mostrando que este aumenta exactamente cuando se tienen de 6 a 4 semanas antes de la cosecha, es donde se obtiene el mayor contenido de aceite. Esto va a variar dependiendo si hay híbridos precoces o híbridos tardíos. Y entonces de precoces y tardíos, eso depende mucho de las semanas de flora fruto en que ellas puedan cumplir con este proceso. Fíjense que las primeras aparecen aproximadamente a los 3 años y a partir de esa edad hay una por cada hoja que se abre, ¿verdad? La relación ideal entre las flores femeninas y las masculinas, normalmente en la planta sucede una relación de 3 a 1. En las palmas adultas, la flor realmente está formada, como lo logran ver en la gráfica, que es la antesis, está formada en un tiempo de 33 a 40 meses antes, ¿verdad?, de la antesis, pero desde ahí ya empieza la formación de la flor. Y el sexo de las inflorescencias de la palma aceitera se puede diferenciar, ¿verdad?, de los 20 a los 28 meses, como lo logran ver en la gráfica, y esto es para que se haga visible. Entonces, esta oleogénesis en el racimo, lo que les muestra la diapositiva es la importancia de cuidar la flor, ¿verdad?, esta inflorescencia, para que pueda aumentar el contenido de aceite dentro del racimo y así pues lograr tener una cosecha en rendimiento de la planta de beneficio, se podría decir, en la planta extractora del aceite, de 6 hasta 8 toneladas métricas, como lo tenemos en Guatemala, ¿verdad? Toneladas métricas por hectárea. ¿Qué es lo más importante de lo que se le presenta en esta diapositiva? Que tenga presente que la aparición de lo que es el primordio foliar ocurre 3 años antes, ¿verdad? Y a partir de esa edad se va a tener uno por cada hoja que se abre, y que la relación entre las flores femeninas y las masculinas es 3 a 1, 3 flores femeninas por una masculina. Aquí hay un proceso que es relevante agronómicamente para lo que es el cultivo de Leaes guinensis, que es la polinización, porque esta polinización se hace de una manera asistida, con la mano humana, ¿verdad? También se están utilizando unos insectos polinizadores, porque en este caso aquí no utilizan a las abejas, sino que utilizan unos curculiónidos, y estos curculiónidos son los encargados de polinizar, y no hay nada mejor que los insectos para la polinización, porque de ahí, cuando se hace polinización asistida, el rendimiento o el pegue, se podría decir, si lo hicieron bien, llega hasta un 40 o un 50%, pero
estos insectos, que también son unos insectos llamados Camerunicus. Estos insectos son los polinizadores para la palma. Fíjense que de por sí en la naturaleza, el Aedes guinensis, ¿verdad? Que es la africana. Esta Aedes tiene un olor a anís y eso atrae a los polinizadores. Estos polinizadores que son los curculiónidos o los camerunicus, ¿verdad? Estos son coleópteros. Y entonces nosotros con Ténera, esa es la ventaja que tenemos, que nosotros tenemos el Aedes guinensis como uno de los padres, ¿verdad? Como uno de los progenitores de Piscifera pordura. Y entonces no tenemos tanto problema con esto, pero la polinización juega un papel importante aquí. Y ya saben las relaciones de la inflorescencia, que es 3:1, y por eso es que los rendimientos cambian de una finca a otra, específicamente por la polinización. Cuando hablamos de cosecha, ya les había comentado a lo largo de toda la exposición que alcanza su potencial máximo a los 6 años, ¿verdad? 5 a 6 años, ¿de qué va a depender? Del híbrido que estemos manejando. ¿Cuándo es que inicia? A los 3 años. Para Guatemala a los 3 años. Fíjense que para Nicaragua tienen reportes en su guía que inicia a los 18 meses, ¿verdad? Al año y medio. Esto es porque ellos tienen adaptabilidad con materiales precoces, pero para nosotros eso no aplica. Para nosotros es de 3 a 5 años, ¿verdad? Y su máximo potencial, como ya les había dicho, ocurre de 6 a los 9 años. El ciclo de cosecha, cuando se habla aquí de ciclo de cosecha de 8 a 10 días en época alta y de 10 a 14 en época baja, es porque cada 8 días uno está regresando a este pante para volver a cosechar otros racimos que no estaban listos. Pero fíjense que en la temporada alta, es como ellos le dicen, en la temporada alta sí vamos a tener que se regresa cada 10 días y en la temporada baja se pasa por este mismo pante cada 15 a 28 días porque el racimo aún no está listo. ¿Cuándo sabemos que el racimo está listo? Cuando se hace la labor que yo les había comentado del coyoleo, que es que ya hay más de 5 frutos tirados en el suelo, ¿verdad? En la planta. Y entonces, como les decía, el punto de cosecha, ¿verdad? La época de mayor es a 5 frutos desprendidos, ¿verdad? Y en la época baja es de 8 a 10 frutos. La época baja realmente va a tener un tiempo, como les había mencionado, cada cuánto regresamos a esta planta, cada 28 días. Usted puede estar haciendo una labor de una vez al mes en época baja para ver si los racimos ya están listos. ¿Cómo sabemos que están listos? Vamos a saber que están listos con lo que es el fruto tirado, ¿verdad? Para Guatemala, nosotros tenemos que una planta de los 6 años, podríamos hablar, ¿verdad? De los 6 años estamos produciendo de 18 a 22 racimos por planta. Se recuerdan que les había comentado que es su mayor potencial. Y a partir de los 9 a 10 años las plantaciones van a bajar de 10 a 12 racimos, ¿verdad? Para poder hablar de un promedio de 12 a 16 racimos por palma por año, con un peso para acá. Nosotros tenemos un peso de 45 hasta 65 libras por racimo. ¿Eso de qué va a depender? De la nutrición que le hayamos dado a la plantación, de los riegos, del manejo de plagas, ¿verdad? Y enfermedades que nosotros le hayamos dado al cultivo. Cuando hablamos de días de cosecha, va a depender también del factor edad de la plantación. Como lo ven en la diapositiva, si estamos en el tiempo de lluvia, tenemos nosotros para una plantación de 3 a 4 años que vamos a tener de cada 5 días, vamos a estar regresando a esta planta, y en la época seca cada 7 días. En una plantación de 5 a 8 años, esto ya va a variar, que para la época de lluvia va a ser de 7 días, para la seca de 10 y así sucesivamente hasta que lleguemos a más de 15 años que nosotros vamos a estar haciendo días de cosecha cada 15 y cada 20 días y cada 28 que yo les decía, ¿verdad?
Va a depender mucho de que el periodo de regreso a este pante para ver que ya se haya formado otro racimo va a depender de la edad de la plantación. Entonces lo más importante en esta diapositiva es que usted tome el criterio que plantaciones jóvenes, como estamos hablando de 3 a 8 años, van a tener días de cosecha más cortos, y plantaciones de más de 9 a 15 años o más van a tener oscilación de días de 9 hasta 28 días. Esto es lo que quería mostrarles en esta diapositiva. Con respecto al rendimiento, va a depender mucho del factor tiempo de cosecha, ¿verdad? A la planta extractora del aceite. Entonces, no solamente va a depender del año, sino que de lo que ocurre. Fíjense que si se tienen más de 24 horas de haber sido cosechado este racimo, se han tenido pérdidas hasta del 25% de aceite, ¿verdad? De toneladas métricas de aceite por hectárea. El transporte es fundamental, y las horas de transporte también, para que no haya deshidratación de lo que es la drupa, ¿verdad? Entonces, los rendimientos, como ya les habíamos hablado, que se puede tener un potencial hasta de 35 toneladas métricas por hectárea, ¿verdad? Y el promedio de la plantación, si nosotros las manejamos con lo mínimo, puede estar entre un 20-25 toneladas métricas por hectárea. Es lo que ha presentado algunas fincas de Guatemala. Pero yo les comentaba a ustedes que este rendimiento va a depender mucho del híbrido que nosotros tengamos colocado en las fincas. Y si hablamos de ténera, el rendimiento de ténera a nivel de Guatemala, independientemente, hablemos de un rendimiento promedio, va a oscilar de 15 a 20 toneladas métricas por hectárea. Y ahí se recuerdan que nosotros tenemos el 95% sembrado de ténera, pero hay lugares donde se ha llegado hasta 30 toneladas por hectárea. ¿De qué depende? De la riqueza y del buen manejo, riqueza del suelo, suelo limoso, y del buen manejo que se le dé. Hay muchos factores intrínsecos dentro del rendimiento, ¿verdad? No solamente puede ser, ya saben ustedes que lo primero que tendríamos que colocar es el híbrido adecuado a la zona, luego manejemos riego, manejemos nutrientes y sobre todo el momento de la cosecha para no perder todo el trabajo realizado. Cuando hablamos de rentabilidad, a lo largo de los diferentes cultivos, yo siempre les he dicho, cada vez que piensen en una labor, piensen cuánto vale y cómo ser más eficientes para ser productivos. Siempre recuerden, aunque no se ve esta diapositiva, pero la van a poder ver ustedes en lo que es su presentación, porque la pueden detener y luego pues agrandar. Lo que quiero mostrarles es que la rentabilidad del cultivo, como se los decía la guía técnica, es arriba del 30%, pero ¿de quién va a depender? Va a depender de las buenas decisiones de manejo que usted tome para ser oportuno y productivo. Y entonces la rentabilidad del cultivo es un cultivo rentable, ya sabe que produce 10 veces más aceite que cualquier otro tipo de cultivo que produzca aceite, y únicamente lo que tiene que tener son los cuidados del establecimiento, de la semilla, de la fertilización, del riego, cuide sus nutrientes, y esto le va a servir a usted para poder ser productivo y rentable. Quiero que con esta diapositiva aprendan que la rentabilidad es superior a 35%, de ahí que es un cultivo que está agarrando auge para Guatemala. Las siguientes diapositivas les van a hablar de enfermedades, así que por favor denle lectura, hay una lectura detallada para cada una de ellas. Y hasta aquí terminamos con el cultivo de Elaeis guinensis.